¿Qué pensarías si te dijera que Jesús podría haber sido Kukulcán? No, no es una blasfemia. Es una pregunta, un eco que resuena desde las profundidades de las selvas de Yucatán hasta los pasillos silenciosos de las catedrales más antiguas. Dos figuras separadas por océanos, culturas y milenios, pero unidas por una extraña coincidencia de símbolos, actos y profecías. Ambos fueron maestros. Ambos predicaron la paz. Ambos fueron descritos como hombres de piel clara, con barbas espesas y ojos llenos de fuego. Ambos prometieron regresar. ¿Y si no fueran distintos, sino el mismo? ¿Y si Kukulcán no fuera solo un mito maya, sino una manifestación antigua de una verdad que aún no comprendemos? Durante siglos, los historiadores han relegado a Kukulcán al mundo de las leyendas, un dios serpiente emplumada asociado con el sol, el viento, la sabiduría, pero hay quienes sostienen que tras ese símbolo se oculta un ser real, un viajero, un maestro, un portador del conocimiento que alguna vez caminó entre los hombres y dejó tras de sí templos imposibles, calendarios cósmicos y una promesa. ¿Tú crees que Jesús de Nazaret podría ser este dios de los mayas? O tal vez alguna otra deidad de los pueblos indígenas de América. Siempre es válido cuestionar. Siempre es válido escuchar las historias. Vamos a comenzar. Ahora, suscríbete al canal y deja tu like porque es muy importante. Comenta si tú también crees en esta posibilidad. Ahora sí, empecemos. 1. El eco de la serpiente emplumada. Un misterio mesoamericano. En el corazón del mundo maya, donde la selva oculta secretos milenarios bajo sus raíces, un nombre sigue resonando con un poder ancestral: Kukulcán. La serpiente emplumada, mitad ave, mitad reptil, no solo fue adorada como un dios, sino también temida como un ser que desafiaba la comprensión humana. ¿Era simplemente una deidad simbólica o la representación de algo que realmente existió? Los antiguos mayas no lo concebían como una simple figura mitológica. Según sus relatos, Kukulcán descendió del cielo, caminó entre ellos, enseñó leyes, medicina, astronomía, y luego, como llegó, desapareció. Este relato por sí solo despierta preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que pueblos separados por cientos de kilómetros compartieran versiones tan similares de este ser? Los templos en ruinas, especialmente el majestuoso El Castillo en 1901, Chichén Itzá, parecen haber sido diseñados como instrumentos para invocar su recuerdo. Durante el equinoccio, una sombra desciende por las escalinatas de la pirámide formando el cuerpo de una serpiente. Un fenómeno que, aún hoy, fascina a científicos y creyentes por igual. ¿Fue esta construcción parte de un culto o un monumento a un visitante real? Algunos cronistas españoles, al llegar a América, recogieron relatos que hablaban de Kukulcán como un hombre de piel clara, barba espesa y ojos brillantes. ¿Coincidencia? ¿O una pieza más de un rompecabezas ancestral? La leyenda nunca murió. A lo largo de los siglos, en sueños, rituales y visiones, su nombre sigue susurrándose. ¿Y si Kukulcán no es solo un mito, sino una historia mal comprendida por el tiempo? ¿Y si el eco de su existencia sigue vibrando bajo la piedra, esperando ser despertado una vez más? 2. Kukulcán, Quetzalcóatl y Viracocha. ¿El mismo ser en distintas culturas? En las vastas tierras de Mesoamérica y Sudamérica. 3. Nombres emergen desde el pasado con un eco inquietante. Kukulcán entre los mayas, Quetzalcóatl entre los mexicas y Viracocha entre los incas. 3 culturas separadas por miles de kilómetros, pero unidas por una figura divina de apariencia humana, portadora de sabiduría y dotada de características casi idénticas. ¿Es esto una simple coincidencia mitológica? ¿O la huella de un mismo ser que viajó a través de continentes? Los 3 eran descritos como hombres altos, de piel clara, ojos brillantes y barbas espesas. Enseñaron agricultura, astronomía, leyes, medicina y arquitectura. Rechazaban los sacrificios humanos y prometieron regresar algún día. Cuando los conquistadores llegaron, muchos pueblos indígenas los confundieron con estos dioses, creyendo que su retorno había comenzado. ¿Fue esta confusión producto de la desesperación o una reacción basada en recuerdos colectivos de una visita ancestral?
En algunos relatos incas, Viracocha emerge de las aguas para dar forma al mundo, al igual que Kukulcán en ciertos mitos. Mayas, Quetzalcóatl, por su parte, también es asociado al mar, las estrellas y el conocimiento celestial. Los tres desaparecen misteriosamente hacia el este, prometiendo regresar, justo por donde llegaron los barcos españoles siglos después. Algunos arqueólogos han propuesto que estas figuras fueron seres reales, quizás viajeros de una civilización avanzada que recorrió las Américas antes del auge de las culturas precolombinas. Otros sugieren la presencia de misioneros perdidos, e incluso hay quienes hablan de entidades no humanas que moldearon el curso de la historia. ¿Estuvieron realmente conectados Kukulcán, Quetzalcóatl y Viracocha? ¿Fueron la misma figura bajo distintos nombres, o recuerdos distorsionados de un mismo suceso que la historia aún no se atreve a aceptar? 3. Los códices perdidos y el enigma de Chichén Itzá. Los mayas fueron una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo, capaces de registrar su historia, ciencia y espiritualidad en códices sagrados. De aquellos innumerables textos, solo 4 han sobrevivido: el Códice de Dresde, el de Madrid, el de París y el Grolier. El resto, según los testimonios coloniales, fue destruido por misioneros europeos, quienes los consideraban obras del demonio. ¿Qué secretos se perdieron en esas llamas inquisitoriales? Uno de los misterios más persistentes se encuentra en el corazón de la antigua ciudad de Chichén Itzá. Este sitio arqueológico no solo fue un centro político y religioso, sino también un archivo de piedra, tallado con símbolos que aún hoy desconciertan a los especialistas. ¿Qué rol jugaba Kukulcán en estos escritos desaparecidos? ¿Y qué verdades incómodas contenían como para ser condenadas al fuego? Algunos fragmentos rescatados de los códices hablan de una figura celestial que descendió del cielo en tiempos antiguos, trayendo sabiduría, calendario y orden. No era un dios en el sentido tradicional, sino un maestro, un guía. ¿Era Kukulcán esa figura? ¿O acaso era solo un nombre más en una larga línea de enviados celestiales? En el Templo de los Guerreros y el Grupo de las 1000 Columnas, inscripciones, parcialmente erosionadas, sugieren ceremonias dedicadas a una entidad que no exigía sangre, sino obediencia espiritual. Estos textos, ahora casi ilegibles, podrían haber contenido claves para entender la verdadera naturaleza de Kukulcán antes de que fueran borrados por la historia. ¿Qué sabían realmente los mayas sobre su enigmático visitante? ¿Por qué tanto empeño en ocultarlo o reinterpretarlo tras la conquista? ¿Y cuántos secretos aún duermen bajo la tierra de Yucatán, esperando ser desenterrados, leídos y comprendidos? 4. Un dios con rostro humano. Crónicas coloniales que lo describen como un hombre blanco y barbado. Cuando los conquistadores españoles llegaron a las tierras del Nuevo Mundo, no solo encontraron oro y civilizaciones complejas, sino también relatos que los dejaron perplejos. Según múltiples crónicas coloniales, los pueblos indígenas hablaban de un dios que había caminado entre ellos siglos atrás. Un hombre de piel clara, alto, con barba espesa, ojos penetrantes y ropajes blancos. Le llamaban Kukulcán o Apacistis, a veces Quetzalcóatl. La similitud con la apariencia de los europeos fue tan impactante que algunos indígenas creyeron que Hernán Cortés era su reencarnación. Fray Diego de Landa, el infame obispo responsable de la quema de códices, registró versiones de estas historias. Incluso en sus escritos, dominados por una perspectiva cristiana, no pudo ignorar que los mayas reverenciaban a un ser que parecía humano, pero que hablaba de manera diferente, traía enseñanzas superiores y desapareció por voluntad propia. ¿De dónde venía esta figura? ¿Por qué tantas culturas la recordaban con detalles tan específicos? Algunos historiadores sugieren que se trataba de una proyección simbólica, una idealización de los valores morales y sociales que los pueblos precolombinos aspiraban a alcanzar. Pero otros más atrevidos se preguntan, ¿y si fue real? El elemento más desconcertante sigue siendo su apariencia: piel clara y barba. En el mundo indígena mesoamericano, estas características no eran comunes, ni producto de la genética local. ¿Se trataba entonces de un visitante foráneo?
un explorador perdido de tierras lejanas, mucho antes de los viajes oficiales conocidos. Muchos cronistas, desde Bernal Díaz del Castillo hasta Pedro Mártir de Anglería, repitieron las versiones de este ser extraño que se fue con la promesa de regresar. ¿Fue todo un mito? ¿O el eco verídico de un contacto que cambiaría la historia de la humanidad? 5. Los túneles secretos bajo la pirámide de Kukulcán. Bajo la majestuosa pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, uno de los enigmas más inquietantes de la arqueología mesoamericana sigue sin resolverse. En los últimos años, estudios geofísicos han revelado la existencia de una gran cavidad subterránea, directamente debajo del castillo. ¿Una falla geológica o una construcción deliberada? ¿Qué secretos se esconden en las entrañas del templo más icónico del mundo, Maya? Utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, los investigadores descubrieron lo que parece ser una cámara natural, posiblemente conectada por túneles artificiales. Según algunos expertos, los mayas pudieron haber conocido esta cavidad y construido la pirámide precisamente sobre ella para alinearla con propósitos religiosos o energéticos. Otros sostienen que la cámara pudo haber sido utilizada en rituales secretos o como tumba. Un hallazgo aún más sorprendente ocurrió en 2018, cuando se descubrió una segunda pirámide dentro del castillo. Sí, dentro. Al igual que una muñeca rusa, el templo moderno está construido sobre estructuras anteriores, formando un complejo de capas históricas superpuestas. ¿Qué motivó esa práctica? Estaban ocultando algo más profundo, más antiguo, más peligroso. Algunos investigadores independientes han sugerido la posibilidad de pasadizos aún no explorados que conectan distintas partes de la ciudad ceremonial. Leyendas locales hablan de túneles que comunican Chichén Itzá con otras ciudades mayas, incluso con grutas subterráneas que los antiguos consideraban portales al inframundo. Los mayas creían en el Xibalbá, el mundo de los muertos, accesible solo a través de cavernas sagradas. ¿Podría ser la cámara bajo la pirámide una entrada simbólica o real a ese reino? ¿Fue Kukulcán el guardián de ese portal? Los túneles aún no se han explorado completamente. Las autoridades restringen el acceso. ¿Qué temen encontrar o qué temen revelar? El silencio bajo la piedra sigue hablándonos, si tan solo supiéramos escucharlo. 6. La tecnología astronómica inexplicable del templo de Kukulcán. Cada año, durante los equinoccios de primavera y otoño, un espectáculo asombroso ocurre en la pirámide de Kukulcán. Una sombra en forma de serpiente desciende lentamente por las escalinatas del templo, simulando al propio Dios bajando del cielo. Este fenómeno, conocido como el descenso de Kukulcán, no es casualidad ni simple efecto óptico. Es el resultado de un conocimiento astronómico y arquitectónico que aún hoy deja perplejos a científicos modernos. ¿Cómo sabían los antiguos mayas, sin telescopios ni herramientas modernas, la posición exacta del Sol para generar este efecto con tal precisión? La orientación de la pirámide, sus ángulos, su estructura escalonada, todo está alineado con un propósito específico. No solo marca los equinoccios, sino también los solsticios y ciertos eventos lunares. Es en esencia un calendario tridimensional hecho de piedra. Los 4 lados del templo tienen 91 escalones cada uno, sumando un total de 364. Con la plataforma superior hacen 365, los días del año solar. ¿Es coincidencia o evidencia de un entendimiento avanzado del tiempo? Además, durante ciertos días del año se pueden oír ecos peculiares al aplaudir frente a la escalinata. El sonido rebota de manera tal que imita el canto del quetzal, el ave sagrada de Mesoamérica. ¿Casualidad acústica o diseño intencionado? Algunos expertos sostienen que este nivel de precisión no puede explicarse sin herramientas matemáticas y astronómicas que supuestamente los mayas no poseían. Esto ha llevado a teorías más radicales, que los conocimientos llegaron de una fuente externa, quizás un viajero misterioso, quizás Kukulcán. Si la pirámide fue diseñada como un templo, un calendario, un instrumento astronómico y un artefacto ritual, no es razonable pensar que quien la inspiró debía poseer
un conocimiento casi sobrenatural? ¿Fue Kukulcán ese arquitecto divino o un emisario de los cielos que dejó su firma en la piedra? 7. Rituales de sangre y luz, los poderes de la serpiente divina. En el corazón del mundo maya, donde lo divino se entrelazaba con lo terrenal, Kukulcán no solo era una figura de sabiduría, sino también de poder y transformación. Su imagen, la de una serpiente emplumada, representaba la unión entre el cielo y la tierra, entre la luz del conocimiento y la oscuridad de los sacrificios. Para comprender su verdadero rol, debemos mirar más allá de las ruinas y adentrarnos en los rituales que le eran dedicados. Los antiguos mayas realizaban complejas ceremonias durante los equinoccios, cuando la sombra de la serpiente descendía por la pirámide. Pero esos actos públicos eran solo la punta del iceberg. En las profundidades de los templos, alejados de las miradas del pueblo, se realizaban rituales más oscuros, sacrificios humanos, ofrendas de sangre y visiones inducidas por alucinógenos. Buscaban contactar con la entidad divina que Kukulcán representaba. Los sacerdotes creían que la sangre contenía el Ixim, o esencia vital, necesaria para mantener el equilibrio del cosmos. Al ofrecérsela a Kukulcán, esperaban garantizar la continuidad del ciclo solar, la fertilidad de la tierra y la protección de sus ciudades. No era un acto de barbarie, sino una transacción espiritual, al menos así lo entendían ellos. Pero no todo era oscuridad. Kukulcán también era invocado con luz. Fuegos ceremoniales, espejos de obsidiana y sonidos sagrados formaban parte de rituales donde la luz solar era canalizada como energía divina. Algunos textos sugieren que en ciertas fechas, cuando la luz tocaba puntos específicos del templo, se liberaban mensajes del dios. ¿Eran estos códigos? ¿Advertencias? La dualidad de Kukulcán, sabiduría y sangre, cielo y tierra, serpiente y ave, refleja una visión del mundo donde lo sagrado no puede separarse de lo oscuro. Era realmente un dios, o un ser que exigía tanto temor como devoción. 8. Aliens ancestrales o viajeros del tiempo. Teorías radicales sobre su origen. En los márgenes de la historia académica, donde la ciencia se encuentra con la especulación, surgen teorías que desafían todo lo que creemos saber sobre Kukulcán. ¿Y si no fue un simple dios mitológico? ¿Y si su figura representa a un ser real, pero no de este mundo, o ni siquiera de este tiempo? Las hipótesis de los antiguos astronautas y de los viajeros del tiempo han ganado adeptos en las últimas décadas. Y Kukulcán está en el centro de estas conjeturas. Los antiguos mayas describían a Kukulcán como un ser que descendió del cielo en un pájaro brillante, o serpiente de fuego. Algunas interpretaciones modernas han comparado estas descripciones con naves aéreas. Pudo tratarse de una nave espacial mal interpretada a través del simbolismo indígena. Además, se dice que Kukulcán trajo consigo conocimientos imposibles para su época: calendario solar exacto, mapas estelares complejos y conceptos matemáticos que aún hoy asombran. Para algunos, esto es evidencia de contacto con una civilización superior, quizá extraterrestre. Para otros, el indicio de que Kukulcán era un viajero del futuro, alguien que viajó en el tiempo para guiar o manipular el curso de la humanidad. Las teorías no se detienen allí. Algunos aseguran que los templos mayas fueron diseñados como puntos de aterrizaje o portales dimensionales. Otros afirman que hay artefactos ocultos que podrían activar tecnología ancestral. Y en las tradiciones orales más antiguas, hay menciones de un círculo de fuego en el cielo antes de su llegada. ¿Mito o testimonio ancestral de una visita imposible? La ciencia rechaza estas ideas por falta de pruebas contundentes. Pero la pregunta persiste: ¿por qué tantas culturas antiguas comparten relatos similares de seres descendidos del cielo? Kukulcán podría ser la pista olvidada de un contacto que aún no entendemos, pero que quizás cambie nuestra historia para siempre. 9. El culto moderno y las apariciones recientes de Kukulcán. Aunque han pasado siglos desde la caída de Chichén Itzá como centro ceremonial, el culto a Kukulcán no ha desaparecido. Muy por el contrario, en los rincones más profundos de Yucatán, Guatemala y Belice, su nombre sigue vivo.
chamanes contemporáneos, descendientes de linajes ancestrales, aún realizan rituales en su honor. ¿Es solo tradición? ¿O hay algo más persistente, algo que no ha muerto? Desde mediados del siglo XX, han surgido numerosos testimonios de personas que afirman haber tenido visiones, sueños o encuentros con una figura que se identifica como Kukulcán. En algunos casos, describen una serpiente gigante de luz que habla en un idioma desconocido. En otros, un hombre de rasgos extraños que entrega mensajes de paz, advertencias cósmicas o secretos antiguos. ¿Imaginación o experiencias reales conectadas con un plano espiritual? Hay incluso casos documentados por antropólogos en los que líderes indígenas han afirmado recibir instrucciones directamente de Kukulcán durante ceremonias sagradas. Algunos aseguran que fue él quien les reveló conocimientos olvidados sobre medicina natural, astronomía e incluso predicciones climáticas. En ciertas fechas clave, especialmente durante los equinoccios, grupos espirituales se reúnen frente a el castillo para canalizar su energía. Estas ceremonias han sido vistas como folclore por muchos, pero otros creen que realmente se está intentando abrir un canal de comunicación con una conciencia antigua. Además, con la expansión del Internet, foros esotéricos y videos virales han amplificado estos relatos, creando una especie de neoculto digital a Kukulcán. Para algunos, él no es solo una figura del pasado, sino una presencia que está regresando lentamente, en sueños, símbolos y coincidencias que desafían la lógica. ¿Estamos presenciando el renacimiento de un dios antiguo? ¿O es Kukulcán una manifestación colectiva de algo más profundo, más arquetípico, más inquietante? 10. Un dios que volverá. Profecías y advertencias mayas sobre su retorno. La figura de Kukulcán no solo habita el pasado, también proyecta una sombra inquietante hacia el futuro. Entre las muchas profecías que han sobrevivido al paso del tiempo, algunas advierten sobre su regreso, no como una metáfora espiritual, sino como un evento real que marcará el fin de una era o el inicio de otra. En los fragmentos aún legibles del Códice de Dresde, hay referencias a ciclos cósmicos que se cierran con la aparición de la serpiente solar. Esta figura, para muchos investigadores, representa a Kukulcán. Según estas interpretaciones, su regreso está ligado a eventos astronómicos precisos, eclipses, alineaciones planetarias y cambios en el comportamiento del Sol. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué las élites mayas temían, y a la vez esperaban, su retorno? Durante la llegada de los españoles, muchos pueblos creyeron que Kukulcán había vuelto como lo había prometido, pero con el tiempo comprendieron su error, o tal vez su desesperanza. Desde entonces, la idea de su regreso quedó suspendida en el tiempo, como una profecía sin fecha. Algunos estudiosos del calendario maya han sugerido que la famosa fecha del 21 de diciembre de 2012 no marcaba el fin del mundo, sino el inicio del tiempo de retorno, el inicio de la espera activa. En ciertas comunidades indígenas aún se conserva la tradición de dejar ofrendas cada año para que el dios encuentre su camino de vuelta. En rituales secretos, algunos chamanes recitan frases antiguas, invocando su nombre, rogando que traiga equilibrio o que tenga misericordia. Si Kukulcán realmente existió, ¿qué podría significar su retorno? ¿Vendría como redentor, como juez o como un recordatorio de cuánto hemos olvidado? Tal vez no sea un regreso físico, sino un despertar colectivo, una conciencia que al reactivarse transformaría nuestra forma de ver la historia, la divinidad y el destino humano. 11. La leyenda del regreso desde el este. ¿Kukulcán en barco? Una de las historias más desconcertantes en torno a Kukulcán es la que habla de su partida. Según los relatos antiguos, tras haber enseñado a los mayas sus conocimientos, el dios serpiente desapareció. Pero lo más inquietante es la dirección de su marcha. Se dice que partió hacia el este, hacia el mar, y que algún día volverá por la misma ruta. ¿Qué sentido tiene esta leyenda? ¿Y por qué tantas culturas mesoamericanas coinciden en este detalle? Las crónicas indígenas relatan que Kukulcán no ascendió al cielo como otros dioses.
sino que abordó una balsa de serpientes o un barco brillante y navegó hacia el horizonte. Algunas versiones hablan de fuego, otras de una niebla luminosa. Los mexicas dijeron algo similar sobre Quetzalcóatl, que se marchó prometiendo regresar desde el oriente. Incluso los incas, en los Andes, mencionaban a Viracocha alejándose hacia el mar. ¿Una coincidencia o un patrón global? Cuando Hernán Cortés llegó en 1519, muchos indígenas lo confundieron con Kukulcán por esta razón. Venía del este, del mar, con ropajes brillantes y rostro barbado. El shock cultural de ese encuentro fue interpretado como el cumplimiento de una profecía. Sin embargo, pronto quedó claro que aquel dios traía destrucción, no sabiduría. Entonces, ¿la leyenda estaba equivocada o aún incompleta? Algunos teóricos sugieren que el relato del barco podría ser literal. ¿Y si Kukulcán fue un navegante de una civilización antigua, olvidada por el tiempo? Otros van más allá y especulan sobre una nave estelar, usando el lenguaje simbólico de las culturas precolombinas para describir lo indescriptible. Lo cierto es que la imagen de Kukulcán alejándose por el mar permanece viva, poderosa, evocadora. Es una despedida definitiva o un preludio. Si alguna vez regresa, reconoceremos su señal, o repetiremos el error de confundir sabiduría con conquista. 12. El fenómeno del equinoccio, la serpiente de luz que desciende cada año durante apenas unos minutos en los días de equinoccio, uno de los espectáculos más impresionantes del mundo antiguo, cobra vida en la pirámide de Kukulcán. A medida que el sol desciende en el cielo, su luz proyecta una serie de triángulos de sombra que parecen formar el cuerpo de una serpiente, bajando lentamente por la escalinata norte del templo. Esta figura luminosa se alinea perfectamente con la cabeza de serpiente tallada en piedra al pie de la pirámide. Es la serpiente de luz. ¿Una coincidencia arquitectónica o un mensaje deliberado desde el pasado? Este fenómeno no es solo un truco de luz, es una coreografía celeste calculada con precisión matemática. Los mayas diseñaron el castillo con una orientación específica para que el equinoccio creara esta imagen viviente. No hay evidencia de correcciones modernas ni intervenciones contemporáneas. Lo que vemos hoy es lo que ellos planearon hace más de 1000 años. Pero ¿qué significa realmente esta manifestación? Para muchos es la representación del descenso de Kukulcán a la Tierra. En la cosmovisión maya, la luz solar no era solo energía física, sino una fuerza espiritual. La serpiente de luz no solo baja, desciende como un ente sagrado, como si el Dios mismo estuviera regresando a cumplir una promesa antigua. Este evento ha sido grabado, fotografiado y estudiado por científicos, arquitectos y místicos. Algunos lo ven como evidencia de una inteligencia ancestral superior. Otros lo interpretan como un recordatorio. Cada equinoccio marca un ciclo, una renovación, una oportunidad para el renacimiento espiritual. Y sin embargo, la experiencia es profundamente personal. Quienes lo presencian en vivo, entre el silencio de la multitud y el murmullo del viento en la piedra, aseguran que algo se siente, algo se mueve, algo despierta. Y si la luz no solo revela, sino también invoca. 13. Sacerdotes y chamanes, los intermediarios de Kukulcán. En las antiguas ciudades mayas, el acceso a Kukulcán no era directo. El pueblo no se comunicaba con su dios cara a cara. Para ello estaban los intermediarios, sacerdotes, chamanes, hombres y mujeres entrenados desde la infancia para leer los signos, interpretar los astros y hablar con lo invisible. Ellos eran los puentes entre el mundo físico y el mundo de lo sagrado. Y en el caso de Kukulcán, ese puente estaba envuelto en misterio, dolor y poder. Los sacerdotes mayas no eran solo figuras religiosas, también eran científicos, astrónomos, médicos y guardianes del conocimiento oculto. Cada gesto, cada símbolo, cada palabra pronunciada en los rituales tenía un propósito: activar una conexión con la serpiente emplumada. Muchos de estos ritos eran secretos, reservados a los niveles más altos del sacerdocio. Lo que ocurría en los santuarios internos del templo no llegaba al pueblo. Entre los ritos más perturbadores se encontraban las sangrías rituales,
donde los propios chamanes perforaban partes de su cuerpo para ofrecer su sangre. Esta práctica, lejos de ser símbolo de martirio, era vista como una llave para abrir portales entre dimensiones. Kukulcán, decían, respondía solo cuando el sacrificio era auténtico y personal. Los testimonios recogidos por cronistas españoles hablan de visiones provocadas por sustancias psicotrópicas. Bajo los efectos del balché, el peyote o la semilla de ololiuqui, los sacerdotes afirmaban ver a Kukulcán en forma de luz, fuego o serpiente alada. ¿Eran simples alucinaciones o una forma distinta de percepción que nosotros ya hemos perdido? Incluso hoy, en ciertas regiones, hay quienes afirman que los antiguos rituales no han cesado, que aún hay chamanes capaces de contactar con Kukulcán, guiados por sueños y revelaciones heredadas. Si es así, ¿con quién están hablando en realidad? ¿Con un mito? ¿Con una sombra? ¿O con algo que nunca se fue? 14. Los sacrificios humanos. ¿Requisito para su poder? Hablar de Kukulcán es hablar de sabiduría, de luz, de conocimientos avanzados, pero también es hablar de sangre. En la compleja espiritualidad maya, el sacrificio humano no era un acto de crueldad, sino un pilar ritual, y Kukulcán, como deidad suprema, no estaba exento de esta práctica. ¿Exigía él sangre para manifestarse? ¿Era un precio o un canal para acceder a su poder? Los textos que sobreviven, fragmentarios y censurados por siglos de dominación, nos hablan de sacrificios realizados en días específicos, cuando los cielos se alineaban con los templos. La sangre, según los mayas, contenía el kul, la energía vital que alimentaba a los dioses. Sin ella, el mundo se desestabilizaba. El sol podía detenerse, la lluvia podía desaparecer, el equilibrio se rompía. En Chichén Itzá se han encontrado evidencias claras de sacrificios humanos. El cenote sagrado, por ejemplo, guarda restos óseos de hombres, mujeres y niños ofrecidos a los dioses. Algunos investigadores creen que estos rituales estaban vinculados directamente con Kukulcán, especialmente durante los equinoccios, cuando la serpiente de luz descendía por el templo. Sin embargo, hay un dato que genera debate. Algunas leyendas describen a Kukulcán como un dios que no requería sangre, que pedía flores, incienso, cantos y ofrendas de maíz. ¿Estamos frente a dos versiones del mismo ser? ¿Una distorsión con el tiempo? ¿O una evolución del culto, según intereses políticos y religiosos? Es posible que con el paso de los siglos, los sacerdotes hayan adaptado el culto a Kukulcán a las necesidades del poder. Que la sangre no fuera exigida por el dios, sino por los hombres que hablaban en su nombre. Y, sin embargo, la imagen de la serpiente bebiendo sangre ha perdurado. ¿Era Kukulcán un dios que aceptaba sacrificios? ¿O una víctima más del fanatismo humano? 15. La construcción de El Castillo. Un templo imposible para su época. El Templo de Kukulcán, conocido como El Castillo, domina la ciudad de Chichén Itzá como un guardián silencioso del tiempo. Su presencia impone respeto, no solo por su tamaño o antigüedad, sino por los misterios que encierra su construcción. ¿Cómo fue posible que una civilización preindustrial levantara una estructura tan precisa, compleja y simbólicamente perfecta, sin herramientas modernas ni tecnología avanzada? El castillo no es solo una pirámide, es un calendario tridimensional tallado en piedra. Sus 4 escalinatas cuentan con 91 peldaños cada una, sumando 364, más la plataforma superior que representa el día final del año solar. Sus lados están alineados con los puntos cardinales, y su orientación permite fenómenos de luz, únicos durante los equinoccios. Cada detalle parece responder a un conocimiento astronómico y matemático que supera incluso a muchas culturas posteriores. Aún más desconcertante es la técnica constructiva utilizada. Los bloques de piedra caliza fueron cortados, transportados y ensamblados sin mortero, con una precisión milimétrica. ¿Cómo lograron los mayas semejante hazaña sin grúas, poleas o ruedas? Algunos arqueólogos sostienen que emplearon herramientas de piedra, fuego y agua para moldear los materiales. Pero esas explicaciones apenas rozan la superficie del misterio. Dentro de la estructura principal, se han encontrado otras pirámides más antiguas, como capas de un enigma
que se profundiza con cada descubrimiento. Además, estudios recientes revelan cámaras internas y pasadizos aún no explorados. ¿Qué se oculta allí? ¿Fueron sellados deliberadamente para proteger secretos o para ocultarlos? Para quienes defienden teorías alternativas, el castillo es prueba de que los mayas recibieron ayuda de una inteligencia superior. ¿Fue Kukulcán ese maestro arquitecto? El verdadero diseñador de un templo que no solo honra al sol, sino que parece haber sido creado para comunicarse con él. 16. Encuentros con lo divino. Testimonios indígenas sobre la aparición de Kukulcán. Más allá de los templos, los códices y las estructuras de piedra, la figura de Kukulcán vive en la memoria oral de los pueblos indígenas. Durante siglos, se han transmitido relatos de encuentros con un ser luminoso, sabio, imponente. No eran visiones vagas o sueños lejanos, sino experiencias vividas, muchas veces compartidas por grupos enteros. ¿Quién era ese ser? ¿Un dios? ¿Un maestro? ¿O algo más real de lo que nos atrevemos a creer? Entre las comunidades mayas de 1900, Yucatán y Guatemala, aún circulan historias de abuelos y chamanes que afirman haber visto a Kukulcán con sus propios ojos. Lo describen como un hombre alto, cubierto por una túnica blanca, con cabello largo y ojos que reflejaban el cielo. Aparecía en momentos de crisis, traía mensajes de paz o advertencias de grandes catástrofes y luego desaparecía como si nunca hubiera estado allí. En tiempos prehispánicos, varios códices mencionaban estas manifestaciones como visitas de la serpiente alada, y no eran vistas como milagros, sino como eventos naturales dentro del mundo espiritual. La frontera entre lo humano y lo divino era más difusa entonces. Kukulcán podía estar presente entre los hombres, sin necesidad de relámpagos ni prodigios. Solo hacía falta estar en sintonía para verlo. Durante la época colonial, algunos misioneros españoles recogieron estos testimonios, aunque los deformaron o los interpretaron como supersticiones. Aún así, quedaron registrados como eventos extraños, difíciles de explicar desde una lógica cristiana. Hoy, en rituales secretos, hay quienes aún buscan contactar con Kukulcán. Dicen que solo se aparece a los puros de corazón o a quienes tienen un propósito mayor. Si es cierto, entonces, ¿sigue entre nosotros? ¿O solo espera el momento propicio para volver a mostrarse? ¿Y si siempre ha estado observando, aguardando, en silencio su reencuentro con la humanidad? 17. El Códice de Dresde. Pistas astronómicas y proféticas. Entre los escasos documentos que sobrevivieron a la furia de la conquista, el Códice de Dresde destaca como una joya enigmática del conocimiento maya. Este antiguo manuscrito, resguardado hoy en Alemania, es mucho más que una serie de ilustraciones exóticas. Para muchos es un mapa estelar, un calendario profético y quizás una llave para comprender el misterio de Kukulcán, compuesto por 39 páginas de jeroglíficos y símbolos complejos. El códice contiene información detallada sobre ciclos lunares, eclipses, movimientos planetarios y rituales sagrados. Lo más inquietante es su precisión. Algunos de los cálculos astronómicos allí registrados superan incluso los márgenes de error de observaciones modernas. ¿Cómo podían saber tanto sin telescopios? ¿Y quién les enseñó? En varias secciones del códice aparecen figuras serpentinas descendiendo del cielo, acompañadas por glifos que simbolizan lluvia, fuego y renovación. Algunos estudiosos han interpretado estas imágenes como representaciones de Kukulcán descendiendo en momentos clave del calendario para influir en los destinos humanos. Estamos ante una cronología de sus visitas. Además, el códice contiene predicciones sobre catástrofes naturales, sequías, huracanes, inundaciones, y lo más desconcertante, algunas de estas predicciones parecen coincidir con eventos registrados siglos después. ¿Profecía o coincidencia? Muchos investigadores creen que los sacerdotes mayas usaban el códice como una guía para interpretar las señales del cosmos y con ello predecir los momentos en que Kukulcán podría regresar. Cada alineación, cada eclipse, era un mensaje cifrado que solo los iniciados sabían leer. Hoy, el Códice de Dresde sigue siendo objeto de estudio,
pero muchos fragmentos están dañados y otros permanecen sin traducir. ¿Qué más podría revelar si algún día logramos descifrarlo completamente? ¿Es posible que contenga instrucciones o advertencias? Tal vez Kukulcán no solo vivió, tal vez dejó escrito cuándo y por qué volvería. 18. ¿Kukulcán era un dios o un título? Teorías sobre su origen humano. La historia, como la piedra, puede desgastarse con el tiempo, y lo que hoy consideramos un dios podría haber sido en su origen un hombre. ¿Y si Kukulcán no era una divinidad inmortal, sino un título otorgado a líderes excepcionales, una distinción para sabios, profetas o reyes que guiaban a su pueblo con tal poder y sabiduría que fueron elevados al rango de deidades? Algunos arqueólogos y antropólogos han propuesto esta teoría para explicar las múltiples apariciones de Kukulcán en diferentes épocas y lugares. Según esta hipótesis, Kukulcán habría sido originalmente un líder humano, quizás un gran sacerdote, astrónomo o jefe espiritual, cuyas hazañas lo hicieron merecedor de la divinización. Con el tiempo, su nombre se habría vuelto sinónimo de el que trae el conocimiento, el iluminado o incluso el civilizador. Esto también explicaría por qué tantas culturas lo describen con características humanas. Un hombre alto, barbado, vestido de blanco, con un lenguaje extraño y una sabiduría superior. Podría haber sido un personaje histórico real, cuya vida fue mitificada por generaciones. Un reformador que introdujo ideas revolucionarias, condenadas luego al olvido por la élite o por el tiempo. Esta teoría toma fuerza cuando se compara a Kukulcán con otras figuras similares. Quetzalcóatl en México, Viracocha en los Andes, incluso Osiris en Egipto. Todos son dioses civilizadores, pero con historias que parecen demasiado humanas. Estaremos viendo distintas versiones del mismo arquetipo universal. ¿O es posible que un solo personaje o linaje haya viajado a través de continentes, dejando su huella en distintas culturas? Si Kukulcán fue un título, ¿cuántos lo llevaron? ¿Y quién fue el primero? ¿Dónde nació? ¿Cómo adquirió sus conocimientos? Tal vez en lugar de buscar a un solo ser sobrenatural, deberíamos buscar a los hombres detrás del mito, los humanos que por un breve instante caminaron como dioses. 19. Paralelismos con Moisés, Buda y Jesús. Figura arquetípica universal. Cuando se estudia la figura de Kukulcán desde una perspectiva comparativa, comienzan a emerger coincidencias inquietantes con otros grandes personajes espirituales de la historia de la humanidad. Moisés, Buda, Jesús, todos comparten elementos esenciales con el dios serpiente de los mayas. ¿Estamos ante patrones universales del inconsciente colectivo o ante la manifestación de una misma entidad en distintas culturas y tiempos? Kukulcán, al igual que estos otros personajes, es recordado como un maestro, un ser que desciende en un momento de crisis para traer orden, leyes y compasión. Enseña, cura, transforma y luego se va. Promete regresar. ¿No es esta la misma narrativa que rodea a Jesús en el cristianismo? ¿O la de Buda, que abandona el mundo tras alcanzar la iluminación, dejando atrás una doctrina para guiar a la humanidad? Moisés, por su parte, libera a su pueblo y recibe los mandamientos en lo alto de una montaña. Kukulcán, según ciertas tradiciones, también impartió leyes desde lo alto de una pirámide, iluminado por el sol. En todos estos casos, hay un simbolismo claro: la elevación física como metáfora de la conexión con lo divino. Además, las tres figuras comparten un final enigmático. Ninguno muere de manera clara. Kukulcán desaparece por el mar. Moisés muere en un lugar secreto. Jesús asciende al cielo. Todos dejan una promesa de retorno. Todos provocan culto, temor, adoración y disputas. Carl Jung hablaba de arquetipos, patrones que se repiten en la psique humana a través de símbolos e historias. ¿Y si Kukulcán es uno de esos arquetipos? Una expresión del gran maestro que cada civilización necesita. O más desconcertante aún, ¿y si fue la misma entidad apareciendo bajo distintos rostros en distintos continentes? Una figura eterna, viajando a través del tiempo y la cultura, susurrando las mismas verdades bajo distintos nombres. 20. Las serpientes emplumadas en otras culturas del mundo
Kukulcán, la serpiente emplumada, es sin duda uno de los símbolos más enigmáticos de Mesoamérica. Pero lo más desconcertante no es solo su figura, sino su repetición. Civilizaciones de distintas partes del mundo, que jamás tuvieron contacto entre sí, también veneraron a deidades similares, serpientes voladoras, dragones sabios, reptiles alados que bajaron del cielo. ¿Cómo explicar esta coincidencia global en Minno? El antiguo Egipto, Wadjet era la diosa cobra protectora de los faraones, representada como una serpiente en la frente del poder. En la India, los nagas eran seres serpentinos semidivinos, sabios, protectores del conocimiento. En China, el dragón es símbolo de sabiduría, fertilidad y conexión con el cielo. En culturas africanas, americanas y oceánicas, las serpientes tienen un papel protagónico como guardianas del saber oculto. En cada uno de estos mitos, la serpiente no representa el mal, como en ciertas lecturas occidentales, sino la sabiduría, la transformación y la comunicación entre mundos. ¿Es una simple casualidad que tantos pueblos vieran en este reptil un puente hacia lo divino? ¿O estamos ante un símbolo ancestral, grabado en la psique humana desde tiempos remotos? Aún más intrigante es la presencia de serpientes con alas o plumas. En la Biblia, por ejemplo, los serafines, ángeles de fuego, tienen alas y están asociados al conocimiento sagrado. En el Popol Vuh maya, el mundo fue creado por una entidad llamada Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, también descrita como una serpiente doble. ¿Estamos ante distintas máscaras de la misma entidad? Algunos investigadores proponen una teoría audaz, que la serpiente alada es el recuerdo distorsionado de un visitante celestial, un ser con forma de reptil y capacidad de volar, que impactó varias culturas en distintas eras. Y si Kukulcán no era único, sino uno de muchos emisarios que cruzaron el cielo, dejando huellas en todos los rincones del mundo. 21. El papel de Kukulcán en la caída de los toltecas. En la historia de Mesoamérica, los toltecas fueron una civilización poderosa, temida y respetada, cuyo centro espiritual y político era la ciudad de Tula. Su influencia se extendió por vastas regiones del actual México, incluyendo Yucatán. Pero lo que más desconcierta es que, según los registros míticos e históricos, su caída estuvo vinculada a la figura de Quetzalcóatl, la misma entidad que los mayas conocían como Kukulcán. Los relatos toltecas narran que Quetzalcóatl fue un gran líder y sacerdote que instauró una era de paz, ciencia y espiritualidad. Rechazaba los sacrificios humanos, favorecía los rituales con flores, incienso y autosacrificio. Pero su pureza moral despertó enemigos. Fue traicionado, expulsado y finalmente desapareció, navegando hacia el este, prometiendo regresar. Su partida marcó el inicio de la decadencia tolteca. Cuando los mayas del norte entraron en contacto con los toltecas, absorbieron muchos de sus símbolos, mitos y estructuras. Kukulcán, para ellos, ya era un dios importante, pero tras esta fusión cultural, adoptó nuevas características, algunas claramente influenciadas por Quetzalcóatl. Así, en Chichén Itzá comenzó a emerger un culto híbrido, donde la figura de Kukulcán pasó de ser un ente divino abstracto a un personaje más humanizado y heroico. Esta transición, sin embargo, no fue pacífica. Las guerras, las revueltas internas y las luchas por el poder se intensificaron. Algunos arqueólogos creen que la figura de Kukulcán fue utilizada por ciertas élites como símbolo de legitimación política, mientras otros la consideraban una amenaza. ¿Fue entonces Kukulcán un símbolo de renacimiento o de división? ¿Su culto marcó la fusión entre culturas o el principio del fin para ambas? Tal vez, en su ascenso como deidad, enterró una historia de traición, poder y caída que aún no hemos querido mirar de frente. La serpiente alada no solo vuela, también devora. 22. Las guerras floridas, inspiradas por el culto a Kukulcán. En el universo mesoamericano, la guerra no siempre era una cuestión de conquista o territorio. Existía un tipo de conflicto peculiar, ritualizado y profundamente espiritual, las llamadas guerras floridas. Según los registros mexicas, eran enfrentamientos pactados entre ciudades-estado,
cuyo propósito no era la destrucción del enemigo, sino la captura de prisioneros para el sacrificio. Pero hay una teoría menos conocida que vincula estas guerras directamente con el culto a Kukulcán. Los mayas, a pesar de su reputación como astrónomos y constructores, también fueron guerreros. Algunas de sus guerras no tenían lógica estratégica aparente. Se luchaba en fechas específicas, alineadas con eventos astronómicos. Las víctimas eran seleccionadas cuidadosamente, como si obedecieran a un guión preestablecido. ¿Podrían estas guerras haber sido ceremonias sangrientas dedicadas a Kukulcán? El término Florida no alude a belleza, sino a lo efímero, al sacrificio que embellece con su brevedad. Algunos glifos encontrados en Yucatán muestran serpientes devorando corazones en flor, una posible representación simbólica de Kukulcán como receptor de esas vidas ofrecidas. Las fechas de algunas de estas batallas coinciden con momentos clave del calendario solar, cuando la energía del dios serpiente se creía más activa. En Chichén Itzá, ciertos relieves en los templos muestran guerreros con atuendos que evocan a Kukulcán, plumas, collares de serpientes, emblemas solares. Estos combatientes parecen más sacerdotes que soldados, como si cada guerra fuera una danza ritual dedicada al dios. Una escenografía de muerte, para honrar al que prometía la vida. ¿Fueron las guerras floridas una forma de alimentar a Kukulcán? ¿O un teatro sangriento donde el poder utilizaba su imagen para justificar la violencia? Tal vez ambas cosas, porque si algo nos enseña la historia, es que los dioses, cuando son utilizados por los hombres, se convierten en espejos oscuros de nuestras pasiones más primitivas. 23. El conflicto entre lo espiritual y lo imperial, los mayas y su dios. Es ambiguo. En el corazón del mundo maya, la figura de Kukulcán no solo encarnaba el misterio del cosmos y la sabiduría ancestral, también se convirtió con el paso del tiempo en un símbolo de poder. Y cuando lo espiritual se mezcla con lo político, el resultado es casi siempre ambivalente, conflictivo y peligroso. Originalmente, Kukulcán era una deidad asociada al conocimiento, al equilibrio entre cielo y tierra, al renacimiento cíclico del universo. Pero a medida que los reinos mayas crecían y se enfrentaban entre sí, su imagen fue transformándose. Ya no era solo el maestro divino, era también el dios que otorgaba legitimidad a los reyes, el patrón de la conquista justa, el protector del imperio. Su nombre comenzó a ser utilizado en inscripciones como justificación de guerras, tributos y sacrificios masivos. Este proceso generó tensiones internas. En algunas ciudades, sacerdotes conservadores defendían el culto original de Kukulcán, más filosófico y ceremonial. En otras, élites guerreras lo transformaban en un ídolo militarista, rodeado de sangre y fuego. El dios se convirtió en un campo de batalla simbólico, donde se enfrentaban visiones opuestas de lo divino, una basada en la armonía, otra en el dominio. Este conflicto se refleja en los restos arqueológicos. Mientras algunos templos muestran representaciones pacíficas del dios, como serpiente de luz o maestro solar, otros lo presentan como una criatura temible, rodeada de armas y sacrificios. ¿Cuál es el verdadero rostro de Kukulcán? ¿O fue siempre ambos? La ambigüedad no es accidental. Es la marca de un dios que fue moldeado por las necesidades humanas. Los mayas, como todas las culturas, luchaban por interpretar lo sagrado mientras sobrevivían en un mundo cruel. Tal vez Kukulcán nunca quiso ser un dios imperial, pero los hombres lo convirtieron en uno, porque el poder siempre busca un rostro divino, aunque tenga que crearlo. 24. Kukulcán y la cosmogonía maya, creador, destructor y redentor. Para entender el papel de Kukulcán dentro del pensamiento maya, es necesario ir más allá del mito superficial. En su cosmogonía, todo está interconectado. Los dioses no son entidades fijas, sino fuerzas vivas que nacen, mueren y renacen en ciclos eternos. Y Kukulcán, la serpiente emplumada, no es la excepción. Él no solo enseña, también destruye. No solo baja del cielo, también regresa a él, arrastrando tras de sí el equilibrio del universo. Los mayas concebían el tiempo como un gran engranaje de ciclos cósmicos. Cada Katun, Baktun y Tun marcaba una etapa en la evolución del mundo.
Kukulcán aparece en momentos clave de esta maquinaria como un agente transformador, a veces para sembrar conocimiento, otras para castigar la arrogancia humana, y en ocasiones para limpiar lo corrompido con fuego celestial. En algunos códices y estelas, Kukulcán es representado como una serpiente de dos cabezas. Una mira hacia el cielo, otra hacia la tierra. Es símbolo de dualidad, de unión entre opuestos, de la eterna danza entre creación y destrucción. Así, puede ser simultáneamente Dios de la fertilidad y de la guerra, del renacer y del juicio final. Su presencia en rituales agrícolas demuestra su rol como dador de vida, pero también se le invocaba durante eclipses, terremotos y sequías, como aquel que provoca el cambio, el sacudón cósmico necesario para reiniciar el ciclo. Es en esencia un redentor que llega cuando todo parece perdido, pero su redención no siempre es pacífica. Para los mayas, Kukulcán era un arquetipo del cambio inevitable. No era un dios distante, sino parte del flujo vital que todo lo atraviesa. Y entenderlo era entender la propia existencia, una secuencia de inicios, finales y renacimientos. Kukulcán no solo formaba parte del universo maya. Él era su latido, 25, símbolos ocultos en los glifos mayas, mensajes cifrados. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo antiguo, un lenguaje visual lleno de glifos que condensan ideas, sonidos y símbolos sagrados. Durante siglos estas inscripciones permanecieron como un enigma impenetrable, hasta que en el siglo XX comenzaron a descifrarse lentamente. Sin embargo, aún hoy, muchos textos siguen sin ser comprendidos, y entre esos glifos se repite una figura que intriga a investigadores y esotéricos por igual: la serpiente emplumada. En numerosos templos y estelas, Kukulcán aparece no solo como personaje, sino como símbolo escondido entre líneas. A veces es representado como una espiral, otras como una serie de plumas entrelazadas con escalas. Algunos glifos incluso parecen sugerir movimiento, ascenso o descenso, como si fueran instrucciones más que simples relatos. Hay estudiosos que sostienen que estos símbolos no son solo narrativos, sino funcionales, fórmulas cifradas para activar ciertos conocimientos. ¿Podrían los glifos contener coordenadas astronómicas, códigos de comunicación con lo divino o advertencias para tiempos futuros? Un hallazgo curioso ocurrió en la llamada Casa de los Escribas en Chichén Itzá. Allí, entre cientos de inscripciones, se encontró un patrón repetitivo que algunos consideran un mensaje cíclico. Cada tantos años, el mismo conjunto de símbolos reaparece, como marcando un conteo oculto. ¿Una cuenta regresiva? ¿Una señal para el regreso de Kukulcán? El problema es que muchos de estos glifos fueron destruidos o distorsionados por los conquistadores. Otros están tan erosionados que su significado se ha perdido. Pero los fragmentos que permanecen despiertan una inquietud silenciosa. ¿Y si los mayas intentaban dejar un mensaje para quienes vinieran después? ¿Y si Kukulcán fue más que un dios, una clave? Tal vez no estamos frente a simples decoraciones rituales. Tal vez cada glifo es una pieza de un rompecabezas que aún espera ser resuelto. 26. La destrucción deliberada de su culto por los conquistadores. Cuando los conquistadores españoles llegaron al mundo maya, no solo destruyeron ciudades y tomaron oro, también emprendieron una guerra total contra la espiritualidad indígena. En su afán por erradicar lo que consideraban idolatría, quemaron códices, derrumbaron templos y eliminaron a sacerdotes. Pero hubo una figura en particular que fue objeto de especial represión: Kukulcán o Fray Diego de Landa, el más conocido de los evangelizadores en Yucatán. Fue el principal responsable de la destrucción sistemática del legado maya. En 1562, organizó el infame auto de fe de Maní, donde miles de ídolos, códices y objetos sagrados fueron reducidos a cenizas. Su objetivo: borrar toda memoria del pasado pagano. Pero algunos testimonios indican que se hizo énfasis especial en los rituales vinculados a la serpiente emplumada. ¿Por qué Kukulcán representaba una amenaza tan directa? Algunos creen que su figura tenía demasiado poder simbólico. No era solo un dios más,
Era el portador del conocimiento, el organizador del cosmos, el maestro que prometía regresar. Su culto ofrecía una alternativa teológica que ponía en peligro el monopolio espiritual del cristianismo recién impuesto. Además, la similitud entre Kukulcán y ciertas figuras bíblicas, como Moisés o incluso Cristo, incomodaba a los misioneros. ¿Cómo explicar que los paganos adoraran a una figura barbada, blanca, pacífica y sabia, siglos antes del contacto europeo? Y si no se trataba de un mito, sino de una memoria reprimida. Pese a los esfuerzos por erradicarlo, el culto a Kukulcán sobrevivió en la sombra, en rituales secretos, en nombres cifrados, en tradiciones orales. Hoy muchos de sus símbolos han resurgido, revalorizados por nuevas generaciones, pero la destrucción fue real, y cada códice perdido es un capítulo que jamás podremos leer. ¿Qué más sabían sobre Kukulcán? ¿Qué verdades ardieron con la tinta y el fuego? Tal vez nunca lo sabremos del todo, pero el eco aún resiste. 27. ¿Qué vieron realmente los españoles? El miedo a un Dios vivo. Cuando los españoles pisaron por primera vez las costas de Mesoamérica, no solo encontraron oro, templos y pueblos organizados, también fueron recibidos con un respeto inusual, casi reverencial. Algunos indígenas cayeron de rodillas, otros ofrecieron regalos. ¿Por qué tanta sumisión inmediata? La explicación más difundida es que los pueblos nativos creían que los europeos eran dioses, pero lo que pocos cuestionan es ¿qué vieron exactamente los españoles para pensar que eso podía ser cierto? Numerosos cronistas, como Bernal Díaz del Castillo y Pedro Mártir de Anglería, registraron relatos sorprendentes. Algunos indígenas hablaban de un hombre blanco que había estado allí antes, un maestro, un ser sagrado que les había enseñado el orden cósmico. Lo habían llamado Kukulcán y prometió regresar. Así, cuando llegaron los conquistadores, barbudos, armados, montados sobre bestias desconocidas, muchos asumieron que la profecía se había cumplido. Lo más desconcertante es que algunos españoles empezaron a temer lo que estos relatos implicaban. ¿Y si realmente existió un ser divino en estas tierras? ¿Y si al destruir sus templos y matar a sus sabios, estaban enfrentándose no a paganos, sino a una fe que aún latía, más antigua y poderosa de lo que imaginaban? Hubo misioneros que escribieron con cautela sobre apariciones y símbolos extraños, hallados en cavernas y altares ocultos. Hablan de sueños colectivos, de luces inexplicables, de una energía en los templos que parecía resistirse a ser dominada, exageraciones piadosas o experiencias que desafiaban su comprensión. Muchos empezaron a ver a Kukulcán no como un simple ídolo, sino como un rival espiritual, un dios que no murió con la conquista, un eco que seguía vibrando en el alma del pueblo vencido. Y eso, para quienes venían a imponer su fe, era el mayor de los temores, porque no se puede matar lo que nunca ha dejado de existir. 28. Las apariciones modernas en sueños y visiones. Eco ancestral. Aunque los templos están en Mindowincito, ruinas y los códices reducidos a cenizas, el nombre de Kukulcán sigue despertando algo en quienes lo escuchan. En las últimas décadas han comenzado a surgir testimonios extraños. Personas de distintos orígenes, sin contacto entre sí, afirman haber soñado con una figura majestuosa, una serpiente de luz, un hombre con ojos de fuego, una voz que habla desde lo profundo del inconsciente. ¿Estamos ante una simple coincidencia onírica o algo más? Estas visiones se repiten con patrones inquietantes. Aparecen durante momentos de crisis personal, en retiros espirituales, o tras visitar antiguos sitios mayas como Chichén Itzá o Tulum. Algunos soñadores describen haber recibido mensajes, profecías o una sensación intensa de propósito. Lo más sorprendente, varios de ellos jamás habían oído hablar de Kukulcán antes del sueño. Psicólogos transpersonales han comenzado a estudiar estos fenómenos, asociándolos a activaciones del inconsciente colectivo, como lo llamaría Carl Jung. Según esta teoría, Kukulcán sería un arquetipo ancestral que aún vive en lo profundo de la psique humana. Pero hay quienes van más allá. En foros esotéricos y grupos espirituales se afirma que Kukulcán
está intentando comunicarse con la humanidad nuevamente, no desde los cielos, sino desde el alma. Su forma ya no sería física, sino energética. Una conciencia que despierta lentamente en quienes están listos para recibirla. ¿Ilusión o contacto real? Hay casos documentados de artistas, músicos y escritores que tras sueños con Kukulcán crearon obras profundamente simbólicas, como si hubieran sido inspirados o guiados. Algunos incluso cambiaron radicalmente su estilo de vida, convencidos de haber sido tocados por algo divino. ¿Y si estas visiones no son recuerdos, sino anticipaciones? ¿Y si Kukulcán, más que regresar como ser físico, está sembrando semillas en nuestra mente? El dios puede haber dejado la piedra, pero tal vez ahora habita nuestros sueños. 29. La inteligencia detrás del calendario maya y su relación con Kukulcán. El calendario maya es una de las hazañas intelectuales más sorprendentes de la antigüedad. Con una precisión que aún desconcierta a astrónomos modernos, los mayas lograron registrar el movimiento de planetas, eclipses, ciclos lunares y solares con márgenes de error mínimos. Su sistema no era solo práctico, era espiritual, un reflejo del orden cósmico. Y según algunos textos, un regalo directo de Kukulcán el Tzolk'in de 260 días y el Hab de 365 días se combinaban para formar la rueda calendárica. Cada día tenía un significado espiritual y los sacerdotes podían predecir eventos naturales, auspiciar matrimonios o decidir el mejor momento para sembrar. Pero también había un tercer calendario, mucho más largo, la cuenta larga, que registraba eras cósmicas de miles de años. Según ciertas tradiciones, Kukulcán fue quien enseñó este sistema a los sabios mayas. No se trataba solo de medir el tiempo, sino de comprenderlo como una entidad viva. Los días no pasaban, se renovaban, y en cada renovación, el dios serpiente jugaba un papel. Su descenso durante los equinoccios era visto como la activación de un nuevo ciclo. El calendario también tenía un componente profético. Algunas fechas clave, como el 21 de diciembre de 2012, eran vistas como umbrales. No el fin del mundo, sino el fin de una forma de ver el mundo. ¿Fue Kukulcán quien marcó esos ciclos? ¿O simplemente como dios del orden cósmico era su manifestación más pura? Lo más inquietante es que incluso tras siglos de conquista y olvido, el calendario maya sigue funcionando. Sigue marcando días sagrados, eclipses, transiciones, como si algo aún lo alimentara, como si su creador aún estuviera observando. Tal vez Kukulcán no solo enseñó el calendario, tal vez lo dejó programado como un reloj sagrado, y cuando llegue la hora exacta, él volverá. 30. Objetos sagrados perdidos. El bastón de Kukulcán y la máscara solar. Toda figura divina arrastra consigo un conjunto de símbolos sagrados. En el caso de Kukulcán, más allá de la serpiente y las plumas, existen leyendas menos conocidas que hablan de objetos concretos, artefactos de poder que alguna vez portó o dejó entre los humanos. Dos de ellos destacan por su mención repetida en tradiciones orales y códices perdidos: el bastón de Kukulcán y la máscara solar. El bastón, según los relatos, era más que un simple cetro ceremonial. Estaba tallado en jade, con incrustaciones de obsidiana y una serpiente dorada enroscada alrededor. Representaba el poder del conocimiento, la conexión entre la tierra y el cielo. Se decía que, al golpear el suelo con él, Kukulcán podía hacer llover o invocar fuego. Algunos textos lo describen como un instrumento de enseñanza, un puntero para dibujar constelaciones en la arena, o una vara que revelaba verdades ocultas. La máscara solar, por otro lado, era un objeto de transformación. Al ponérsela, Kukulcán se convertía en una entidad radiante, difícil de mirar. Quienes la veían directamente quedaban cegados o iluminados, dependiendo de su pureza interior. En algunos rituales, los sacerdotes usaban réplicas de esta máscara para canalizar su presencia. Ambos objetos desaparecieron con la caída de las ciudades sagradas. Algunos creen que fueron escondidos en cavernas secretas, otros que fueron llevados por Kukulcán al otro mundo, prometiendo devolverlos cuando la humanidad estuviera lista. Curiosamente,
Ciertas exploraciones arqueológicas han encontrado fragmentos de bastones y máscaras que coinciden con estas descripciones, pero nunca completos. ¿Fueron reales estos objetos? ¿O son arquetipos, símbolos de poderes internos que Kukulcán despertaba en sus discípulos? Tal vez nunca existieron físicamente, pero su idea sigue viva, porque a veces un objeto sagrado no necesita materia, solo fe. Y cuando el bastón vuelva a tocar la tierra, tal vez el ciclo comience otra vez. 31. La conspiración del silencio. ¿Por qué nadie habla de su posible existencia real? Entre arqueólogos, historiadores y académicos, la figura de Kukulcán es tratada con reverencia, pero también con distancia. Se le estudia como mito, símbolo religioso o fenómeno astronómico. Pero hay una línea que casi nadie se atreve a cruzar: la posibilidad de que Kukulcán haya sido real. No solo un personaje mítico, sino un ser histórico, físico, con conocimientos avanzados. ¿Por qué este tema es evitado, incluso ridiculizado, en los círculos oficiales? Algunos investigadores independientes lo tienen claro. Existe una conspiración de silencio, una especie de acuerdo no escrito para mantener a Kukulcán dentro del terreno de la fantasía. Porque aceptar su posible existencia como un ser real y adelantado para su tiempo, quizá un viajero, quizá un enviado, quizá algo que aún no comprendemos, pondría en jaque la narrativa dominante de la historia. Aceptar a Kukulcán como figura histórica implicaría admitir que los pueblos precolombinos no solo estaban conectados con el cosmos, sino que podrían haber sido contactados por inteligencias superiores. ¿Cómo explicar entonces el calendario, la arquitectura, los conocimientos astronómicos y rituales exactos que aún nos superan? En museos y universidades hay piezas clasificadas como arte ceremonial que podrían ser más que eso. Fragmentos que muestran figuras humanoides no indígenas, representaciones de serpientes voladoras, glifos que narran descensos de fuego. Pero estas piezas son marginadas, archivadas o etiquetadas como interpretaciones simbólicas. Los pocos que se atreven a hablar son desacreditados. Se les tacha de místicos, pseudocientíficos, charlatanes. Pero ¿y si simplemente están haciendo las preguntas correctas? ¿Y si Kukulcán es la pista que nadie quiere seguir? Tal vez la mayor evidencia de su existencia sea precisamente el miedo a reconocerla. Porque admitir que caminó entre nosotros significaría reescribir toda nuestra historia. Y hay verdades que el poder prefiere mantener enterradas. 32. Kukulcán en la cultura pop. De dios a símbolo de marketing. En las últimas décadas, la figura de Kukulcán ha resurgido con fuerza, pero no en templos ni códices, sino en camisetas, películas, videojuegos y tatuajes. De ser una deidad sagrada para los antiguos mayas, ha pasado a convertirse en un ícono cultural global. Su imagen, a veces respetuosa, otras completamente distorsionada, se ha diseminado por el mundo como un símbolo exótico, poderoso y rentable. Hollywood lo ha transformado en dragón, alienígena, dios vengador e incluso superhéroe. En videojuegos aparece como criatura mitológica con poderes mágicos, y en la moda, sus plumas y formas serpentinas decoran desde collares hasta logotipos. ¿Qué ocurrió para que un símbolo sagrado se volviera mercancía? ¿Estamos celebrando su legado o banalizándolo? Para muchos, este proceso es una forma de homenaje moderno. La cultura pop tiene el poder de mantener vivos los mitos, adaptándolos a nuevas generaciones. Kukulcán, en este sentido, sobrevive como lo han hecho Thor, Hércules o Anubis. Pero otros ven en esta apropiación una falta de respeto profunda. Se toma su imagen sin comprender su historia, su peso simbólico, ni su relación con los pueblos que aún lo veneran. Este fenómeno también refleja una necesidad contemporánea de reconectar con lo arcaico. En un mundo cada vez más artificial y desconectado, figuras como Kukulcán representan un puente hacia lo ancestral, lo cósmico, lo que hemos perdido. Aunque disfrazado de entretenimiento, su presencia en la cultura popular podría estar activando una memoria antigua en la conciencia colectiva. Pero hay un peligro.
Cuanto más se lo representa sin su contexto sagrado, más se convierte en caricatura. Kukulkan corre el riesgo de perder su esencia, de ser recordado no como el maestro que trajo la luz, sino como un simple personaje más del consumo masivo. ¿Podrá el verdadero Kukulkan resurgir entre los píxeles, las pantallas y la confusión del siglo XXI-33? ¿Qué pasaría si Kukulkan regresa? El impacto de su retorno en el mundo actual. Imagina por un momento que todas las leyendas fueran ciertas, que Kukulkan no es solo un símbolo ni un recuerdo borroso de los pueblos mayas, que es real, que está esperando su momento. ¿Qué pasaría si regresara hoy en pleno siglo XXI? ¿Qué implicaciones tendría su aparición en una era gobernada por la tecnología, la incredulidad y el caos? Su retorno no sería sencillo. No bajaría del cielo en un rayo dorado sin provocar conmoción. Las instituciones religiosas entrarían en crisis, los gobiernos buscarían controlarlo, los medios lo convertirían en espectáculo. ¿Y la gente? Algunos lo venerarían, otros lo temerían, y muchos lo ignorarían, atrapados en sus pantallas, incapaces de reconocer una presencia tan antigua como el tiempo. Pero si Kukulkan regresara como maestro, como redentor, su mensaje no sería de destrucción, sino de equilibrio. Recordaría al mundo que la humanidad no es dueña del planeta, que hemos olvidado las leyes del cosmos y que el tiempo es cíclico. Todo lo que sembramos regresa. Estaríamos preparados para escuchar. Su llegada, como en los mitos, podría marcar el fin de una era. No el apocalipsis, sino el colapso de una forma de vivir desconectada del todo. Tal vez vendría a enseñarnos de nuevo, como hizo hace siglos, a leer las estrellas, a escuchar la tierra, a comprender que el verdadero poder no está en dominar, sino en armonizar. O tal vez su regreso no será físico. Quizás ya ha comenzado. En las visiones, en los sueños, en la reaparición de su nombre en todas partes, Kukulkan podría estar despertando no fuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Porque los dioses, como las ideas, nunca mueren. Solo esperan su momento para regresar. Y cuando lo hagan, el mundo jamás será el mismo.